Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Seguimos con el estudio del Imperio de Grecia y esta es la parte 22. Hoy veremos la transición de las hegemonías o potencias, pero nos centraremos en la evolución del Imperio de Grecia. 2500 años antes de Cristo, para entender de cómo Grecia ensayó muchas formas de gobierno y democracia, a excepción de Atenas y de Esparta, que eran ciudades griegas. No sabemos mucho del tipo de gobierno, pero de la mayoría de ciudades, estados griegos sí se entiende en que eran independientes las unas de las otras y también diferían el estilo de gobierno por la razón en que Grecia en ese entonces no tenía un lugar de territorio unificado como gobierno, por no tener una ciudad capital ni un rey soberano. ¿Cuál fue la razón por la cual Grecia no estaba unificado como imperio? Y más que todo, fue por su territorio. En su geografía abarcaba la zona sur de la península volcánica y también un cúmulo de islas en el mar Jónico y el Egeo. El territorio terrestre continental de los griegos era muy escarpado, muy montañoso. Por esa razón, las ciudades estaban constituidas muy lejos unas de otras, pero también en el mar tenían una multitud de archipiélagos. Eso imposibilitaba la unificación porque estaban separados por territorio agreste. Esta posición geográfica dificultaba la comunicación y las relaciones internas con la ciudad y a la vez limitaba su gobernación. Incluso sus enemigos no pudieron tener control absoluto de su territorio por ser agreste, como en el caso de Egipto, Asiria, Babilonia, los medos y los persas. En cada sucesión de potencias, aunque gobernaban, no controlaban en su totalidad el territorio de Grecia. La primera referencia que se hace en la Biblia sobre Grecia es alrededor del siglo IX a.C. Con respecto a los judaítas, hombres de Judá, donde Tiro, Sidón y Filistea vendieron como esclavos a los javanitas, a los jonios, como lo dice el libro de Joel capítulo 3 versículo 6, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Así encontramos la primera mención que se hace de los griegos en la Biblia. Por consecuencia, Grecia era separada por ciudades denominadas polis, por ser independiente y difería en cuanto al gobierno. Existían diferencias entre cada polis. De esta manera y por estas características fueron declarados autónomas. No lograron unificarse en un solo imperio. Cada polis mantenía una zona de cultivo, porque la economía de los griegos estaba basada en su agricultura, en las importaciones, en sus negocios marítimos. El estado de Grecia tenía Acrópolis, donde acros quiere decir parte alta y dépolis quiere decir ciudad, es decir, la parte alta de la ciudad. Una acrópolis era un recinto fortificado y situado en la parte más alta de la ciudad, como los palacios o los templos. Por no estar unidas, las polis como estado estuvieron en continuas guerras internas por el poder. Los historiadores dicen que llegaron a existir cerca de 1000 polis. Las más famosas son Atenas, Esparta, Pérgamo, Corinto, Mileto. Hubieron muchas más polis. Vivieron diferentes eras o épocas en el imperio griego, como la Grecia histórica, que surge de la difusión de muchos pueblos en la península volcánica, de las costas del Asia Menor y de las islas del mar Egeo. El primer periodo de los pueblos griegos se llamó el periodo micénico, por referirse a las islas de Micenas. Era el centro de actividad del pueblo aqueo, pueblo guerrero que invadió Creta, se expandió conquistando Troya, Mileto y tierras lejanas como Turquía y Siria. Desde los años 200 al 1100 a.C. se caracterizó por sus gobiernos independientes y sus ciudades amuralladas. Después del periodo micénico viene un periodo llamado por los historiadores o médico. Se llama así
por la información de este periodo salió de la Odisea de Homero o de la Ilíada. A partir de las guerras de Troya se dio inicio de nuevas ciudades. Luego viene el tercer periodo llamado arcaico. Este periodo duró 300 años. Tiene que ver con la consolidación y el esparcimiento de las polis, en la expansión comercial, en la expansión colonial. En ese periodo surge la democracia del gobierno o del pueblo. Luego viene el cuarto periodo, que fue la Grecia clásica, el periodo del esplendor de la civilización griega, en el momento donde brilla Atenas como el centro comercial, intelectual y financiero. También surge Esparta y se produce la guerra del Peloponeso entre ambas polis, entre Atenas y Esparta, en una guerra interna. Veamos estas dos polis importantes, Atenas y Esparta. Sus conflictos y sus diferencias, obviamente, el conflicto se derivaba por la dominación, por el territorio. Atenas era una ciudad griega muy sobresaliente. Atenas viene del nombre Atenea, diosa de la sabiduría y del conocimiento y de la inteligencia. Atenas fue el símbolo de la antigua Grecia. Acrópolis y el Paternón, templo dedicado a Atenea, es decir, Atenas era el símbolo de la antigua Grecia, donde tenía un acrópolis y en el acrópolis había un Paternón. Así se llamaba el templo dedicado a la diosa Atenea o Palas de Atenea. Heracles, uno de sus gobernantes, impulsó la construcción del templo de Atenas por ser la guardiana de Atenas, Palas Atenea. La construcción duró 10 años. La ciudad de Atenas es la cuna de la filosofía, las artes, la ciencia, la democracia. El gobierno del pueblo siendo la principal potencia económica con respecto a la filosofía. Atenas tiene los filósofos importantes como Platón, Sócrates y Aristóteles, siendo los filósofos atenienses. Veamos a Esparta contrario a Atenas. Para Esparta era importante el fortalecimiento bélico en ejército para ganar sus guerras. El símbolo de Esparta era la valentía, era una polis. Los niños tenían que nacer fuertes y saludables. Era tan importante para Esparta la condición física de un joven en que fuera apto para la guerra. Cuando un niño nacía con deformidades, los mismos padres lo llevaban a las montañas, los dejaban allí a merced de las fieras, porque no se asentaban hijos con defecto físico. El servicio militar espartano se hacía desde los 20 años hasta los 60. Esparta, a lo contrario de Atenas, se caracterizó por tener un superejército. El mejor ejército de todas las polis griegas lo tenía Esparta. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.